El día de hoy el equipo 2 va a exponer el tema de cultivo celular. El equipo lo conforman Paulette, Itzel, Tania y Sharit. El cultivo celular es un proceso mediante en que las células, tanto procariotas, eucariotas o células vegetales, pueden cultivarse en condiciones controladas. Es un modelo de estudio in vitro que se realiza usando técnicas que permite que sigan teniendo sus propiedades tanto fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Los cultivos celulares son óptimos para distintos trabajos de investigación básica, para estudios de ingeniería genética y también para la producción de compuestos biológicos, como por ejemplo las vacunas virales. Los cultivos celulares se pueden definir como un sistema formado por células que provienen de un órgano o de un tejido. Los tejidos pueden ser tejidos normales o tejidos tumorales. Es muy importante que las células se mantengan en medios de cultivo de composición química definida y también en condiciones de temperatura y de pH adecuados, así como también la humedad debe de estar controlada. De esta forma se asegura la supervivencia y la multiplicación y se siguen manteniendo todas sus funciones metabólicas de una manera semejante a las que se tendría si las células se encontraran en un organismo. El hecho de que se haya aprendido a cómo cultivar células fuera de un organismo representa uno de los logros técnicos más valiosos en todo el estudio de la biología. Dentro de su origen y su historia, tenemos que Wilhelm Rhodes fue el primer investigador en cultivar células de un embrión de pollo en una solución salina. Esto demostró que las células embrionarias podrían sobrevivir sin la presencia de un organismo. En aquellos tiempos existía la limitación de que los cultivos no tenían unos medios nutritivos que fueran adecuados para la propagación celular. Esto fue el motivo por el cual Burroughs descubrió que el plasma era un nutriente esencial para los medios de cultivo, los cuales eran óptimos para la propagación celular. Ahora bien, el cultivo celular tuvo su origen en el siglo XIX, surgió como un método para el estudio del comportamiento de las células animales que se encontraban libres en las variaciones sistémicas que ocurrían dentro del organismo y eran sometidas al estrés de un experimento. El concepto de mantener líneas de células vivas separadas del tejido de origen fue descubierto en el siglo XIX, cuando Sidney Ringer, un fisiólogo inglés, desarrolló una solución salina. Esta solución salina se le conoce como solución de Ringer. Esta contiene cloruro de sodio, de potasio, calcio y magnesio. Esta solución era capaz de mantener latiendo el corazón de un animal fuera del cuerpo. Actualmente se puede cultivar en el laboratorio células procedentes de tejidos y organismos diferentes. Esto constituye una herramienta básica de aplicación en el diagnóstico viral, tanto en el campo médico así como también en el campo médico-veterinario. Y del mismo modo, el cultivo celular es esencial en la investigación y en la industria farmacéutica. Ahora, hablando de la obtención, los cultivos celulares pueden ser obtenidos a partir de explantes de biopsias, es decir, que el fragmento se corta y se obtiene desde un órgano o tejido. También se pueden obtener por perfusión de un órgano específico, por la disgregación de tejidos, es decir, que por una ruptura o superación de tejidos. También se pueden obtener a partir de fluidos orgánicos, como lo es la sangre. Dentro de las recomendaciones básicas que debemos de tener en cuenta en cultivos celulares es que no debemos mezclar jamás dos cultivos diferentes. Los cultivos no deben de tener mucho tiempo afuera de la estufa, además de que no se deben invadir los campos. Debemos también tapar rápidamente los frascos. Y si hablamos de la agitación del cultivo, se debe de hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, pero jamás se debe agitar en círculo. Dentro de sus aplicaciones o de sus usos, nos encontramos que tiene una amplia gama de aplicaciones en muchas investigaciones, hasta tal punto que han sido fundamentales para numerosos avances científicos que se han alcanzado en distintas ramas biomédicas. Sin embargo, solo se van a destacar algunas aplicaciones, como pueden ser los estudios virológicos. También se pueden utilizar en producción de vacunas, en estudios de reproducción y diferenciación celular. Estos pueden ser reproducción asistida o clonación.
También se usan para la producción para trasplantes, estudios contra el cáncer, ensayos de nuevos medicamentos, reproducción celular y en la medicina regenerativa de tejidos que puede ser total o parcial. Obtención de las células. El primer paso para poder aislar las células de un mismo tipo de tejido, se necesitará separar la matriz extracelular que las mantiene unidas. Podemos utilizar diversas enzimas proteolíticas, como por ejemplo la tripsina y la colagenasa, ya que esas enzimas degradan las proteínas de la matriz, pero también podemos utilizar agentes como el EDTA. Para separar los diferentes tipos celulares se pueden utilizar varios métodos. Uno de ellos es la centrifugación, que permite separar las células por tamaño. También existe la capacidad de adherencia al vidrio o plástico que tienen algunos tipos celulares. También ciertos anticuerpos específicos determinan componentes celulares. También se pueden separar por ciertos anticuerpos acoplados a colorantes fosforescentes. Estas células se marcarán y también se separarán de las no marcadas en un separador de células activas por fluorescencia, como se muestra en la figura 1. También existe la disección de un grupo de células a partir de sección de tejido por microscopía. Esta técnica se denomina microdisección de captura por láser, ya que se puede utilizar para aislar y estudiar diferentes partes de un tumor, por ejemplo, como se muestra en la figura 2. Tipos de cultivos. Existen los cultivos primarios. Estos son aquellos cultivos que se preparan directamente a partir de un tejido u órgano. Se pueden iniciar con o sin fragmentación previo para separar distintos tipos celulares. La mayoría de estos cultivos, las células están vivas y se conservan sus características originales y su proliferación es limitada. Al crecer y multiplicarse, estas células consumen nutrientes y cada cierto tiempo se tienen que traspasar a otro recipiente que tenga más espacio para poder añadirse nuevos nutrientes frescos. Este proceso se le conoce como subcultivar. Cultivos secundarios. Cuando las células se encuentran en estas condiciones, las células suelen multiplicarse hasta cubrir la superficie del cultivo, lo que se forma una monocapa, que es una capa de una célula de gran espesor. Como consecuencia del contacto entre las células, se va a detener temporalmente su proliferación, hasta que sean subcultivas en un recipiente con un medio fresco. Así podrán subcultivarse durante semanas y hasta meses. Cuando se encuentran en este estadio, las células frecuentemente mostrarán distintas propiedades según su origen. Cultivos continuos o líneas celulares. Están formadas por células que se diferencian genéticamente y morfológicamente de las células de las cuales se originaron. Estas pueden provenir de las células derivadas de tumores o de procesos de transformación de cultivos primarios. El paso del cultivo primario a línea celular continua se denomina transformación. Esa transformación se puede darse de forma espontánea, por clonación o por inducción mediante el uso de sustancias químicas o virus. Algunas células se pueden transformar y mantenerse indefinidamente en un medio de cultivo, dando lugar a líneas celulares permanentes. Las líneas celulares poseen propiedades conferidas por diferencias de dotación cromosómicas, como aneuplodia, mutación o transformación genética, que deben persistir entre sucesos pasajes o subcultivos. Este tipo de cultivo tiene la característica de no tener inhibición por contacto y de crecer de manera indefinida. El crecimiento en monocapa significa que las células se adhieren al sustrato y en esa forma inicia la proliferación. Muchas líneas celulares son anclaje dependientes, es decir, que no inician la proliferación hasta que se han adherido al sustrato. Este es el modo normal de proliferación de la mayoría de las células, con excepción de las células hematopoyéticas maduras.
El crecimiento en suspensión es propio de aquellas células capaces de proliferar sin necesidad de adherirse al sustrato, ya que son independientes al anclaje. Es propio de las células hematopoyéticas, algunas líneas celulares transformadas y de células procedentes de tumores. También es importante destacar que en todo tejido existe una fracción o tipo celular que es capaz de crecer en suspensión. A pesar de que su origen no está claro, se cree que se trata de células madres, stem cells, indiferenciadas. Cuando crecen en cultivo se establece una nueva selección, aumentan el número aquellas células que tienen una mayor tasa de crecimiento. Así pues, hay que considerar al cultivo como un ente dinámico, en el que las proporciones relativas de los diferentes elementos que lo forman van a variar en el tiempo en función de la presión selectiva a la que estén sometidos. En general, cuando se alcanza la confluencia, las células detienen su crecimiento. En los cultivos primarios, las células crecen durante un cierto número de pases que depende sobre todo del tipo celular y de las condiciones de cultivo. Solo ocasionalmente puede mantenerse un cultivo primario durante más generaciones de las esperadas, y esto se debe a que aparecen células inmortales en el cultivo. Al alcanzar la confluencia es cuando muchas líneas celulares expresan sus aspectos más característicos. Es también en este estado cuando su morfología y fisiología son más parecidas a su estado original. También es el momento en el que se detiene su crecimiento. Y aquí es necesario dividir, replaquear o propagar las células. Los cultivos primarios de muchos tipos celulares son posibles porque las células pierden algunas de sus propiedades diferenciadas. Entre ellas está la incapacidad de dividirse. Esta pérdida de algunas de sus propiedades puede deberse a la desdiferenciación o a desadaptación. Ventajas del cultivo celular. Contamos con dos ventajas principales al utilizar la técnica de cultivo celular. La principal es el control del medio físico-químico, a saber, pH, temperatura, presión osmótica, etc. Y la segunda son las condiciones fisiológicas que deben ser constantes. Los cultivos de células permiten someter a las mismas a una baja y definida concentración de reactivos, asegurando el acceso directo en ellas. Aunque los estudios in vivo resulten más económicos que los in vitro, son descartados porque el uso de la experimentación en animales resulta cuestionado en aspectos legales, morales y éticos. Desventajas del cultivo celular. Las técnicas de cultivo celular necesitan estrictas condiciones de asepsia porque las células animales crecen más lento que la mayoría de los contaminantes comunes, como las bacterias, los mohos y las levaduras. Además, las células procedentes de animales no pueden desarrollarse en medios de cultivo, por lo que es necesario agregar a los medios suplementos como suero, plasma y fluidos intersticiales. Una mayor limitación en el cultivo de células es el gasto de esfuerzo y materiales para la producción de una pequeña cantidad de células o de tejido. Los costos de producir células en cultivo son 10 veces más que el uso de tejido animal, ya que se invierte bastante en ensayos o procedimientos preparativos que pueden ayudar en la estandarización del proceso, reduciendo tiempo de manipulación, volúmenes de muestra, tiempos de centrifugación, etc. En los cultivos celulares se dificulta relacionar las células cultivadas con las células funcionales ubicadas en el tejido del cual son derivadas. Esto porque en la mayoría de los casos presentan propiedades muy diferentes. Para esto es necesario utilizar marcadores de células, los cuales van a ser de gran ayuda en el momento de caracterizarlas en cultivo, porque van a garantizar que las células crecidas en cultivo son las mismas que se sembraron y no otras. Además, suelen presentarse problemas de inestabilidad genética cuando se realizan varios pases de cultivos de células no transformadas, lo que va a originar una gran heterogeneidad en el crecimiento de las células y en su diferenciación. Finalmente, presentamos nuestras referencias.